quiero saber cómo se terminó llamando finalmente el Frente. Yo lo voy a presentar como el Frente del Peronismo de Salta, el frente que integra el Partido Justicialista, el Partido de la Victoria y otros partidos peronistas. Él es el candidato a senador, lo acompañan varias listas y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Guido Yacosa? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy a gusto aquí. Bien, bueno, me alegro. Arranco contestando. Frente Justicialista Salteño. Frente Bien. Justicialista Salteño, así es el nombre. Bueno, conservan el justicialismo, la palabra por lo menos para referenciar bien quiénes son. Sí, mucho más que la palabra. De hecho, hubo una cosa de que había unos grupos que están en el Granbur. Perdón, sí, ahí estoy mejor. Sí. Había unos grupos que están alineados con el Granbur que se aprestaron como a discutirnos la cuestión del nombre. Y lograron impedir que nos llamásemos peronistas. Sí. Pero bueno, al Partido Justicialista no se le puede prohibir que se llame justicialista, así que bueno, aquí estamos con nuestro nombre, pero además con nuestras banderas, que eso es lo importante. Eso es lo importante. Vos sabés que me generaba un poco de ironía, de sarcasmo, pensar en el hecho de que al peronismo, la dictadura del 55, cuando lo derroca, le prohíbe el uso de la palabra peronista y toda la simbología peronista, y hoy entre los mismos peronistas se prohíben el uso de esos símbolos. Me parece realmente una ironía del destino. Una parte sí es cierta, ¿no es cierto? Es decir, entre el 55 y el 73 estuvo prohibido mencionar a Perón, decir la palabra Perón, no hablemos de cantar la marchita, y estuvieron todas estas prohibiciones. Y la verdad es que ahora, si fuera por estos muchachos y muchachas del Granbur, también nos hubieran prohibido a nosotros, pero por una cuestión estratégica. Lo cierto es que nosotros no estamos reconociéndolos como compañeros a los que podrían hacer esto, que son los mismos que votan la ley base, el RIGI, la deuda externa, contra el financiamiento de las universidades públicas. Es decir, que entendemos que hay quien pueda estar alineado con ese programa político, pero estamos de acuerdo en que no es un programa de peronismo, es un programa de antiperonismo. Los votantes, los diputados nacionales, votantes de todas esas cosas, si son un peronismo con peluca. Y eso, bueno, en realidad no es un peronismo, son como la pata en todo este juego de sentido que permite el peronismo. Podemos decir que es una especie de... son la pata peronista del antiperonismo, ¿no? Es decir, una paradoja. Una paradoja. Pero afortunadamente en Salta lo hemos logrado. Los compañeros y las compañeras nos hemos logrado unir y organizar. Y definir, dejando afuera todas esas imposturas. Ahora, el peronismo nunca se ha caracterizado por dejar afuera. Siempre el peronismo ha tenido la capacidad de tener un liderazgo que esté por encima de las diferencias y que los tenga todos adentro. De ahí creo que es parte de la naturaleza del poder del peronismo. Hoy vemos que hay una atomización, y no lo digo solamente por el caso de Salta, que entiendo ustedes abogan por la legitimidad que tienen y que han podido de alguna manera depurar a quienes no sostienen un programa peronista, pero lo mismo está ocurriendo en Ciudad de Buenos Aires. Y yo no sé si es muy diferente el peronismo que representa Kicillof y quienes están con Kicillof al peronismo que representa Cristina y quienes están con Cristina. Digo, hay una gran dispersión más allá de la posición que cada espacio peronista tome. Nosotros siempre tenemos algunas dificultades los peronistas, y es que somos millones. Sí. No, el antiperonismo normalmente toma sus decisiones en una salita en el Citibank. Claro. Y entonces ahí hay 2, 3 tipos, estará Mauricio, vaya a saber, los gringos en jefe, dicen, claro, bueno, hagamos esto, pongamos a este acá, pongamos que aquel sea nuestro candidato. No, pero quiere ese candidato, que se calle. Así toman esas decisiones el otro polo del arco político. Los peronistas, en cambio, las tomamos entre los millones. Y entonces nos juntamos en Luz y Fuerza con los compañeros y con las compañeras y debatimos, y cada uno saca su bastón de mariscal y dice cómo tienen que ser las cosas, y más o menos nos vamos ordenando bajo una conducción, pero a su vez tenemos la responsabilidad de dar a luz nuevas conducciones, biológicas, históricas, y entonces, bueno, empiezan las pujas, y son pujas políticas de un movimiento popular, y que enfrenta a un partido que tiene lógica de empresa, que es el antiperonismo, y que cambia. Hoy se llama La Libertad Avanza. La Libertad Avanza, antes pudo llamarse Cambiemos el sello entra aquí,
Después, ahora, en los 90 se llamó también Partido Justicialista. El antiperonismo, digamos. Siempre nosotros tenemos beneficios de inventario, a diferencia del antiperonismo, porque el antiperonismo no se hace cargo de las cosas del antiperonismo. Ningún antiperonismo dice, sí, el bombardeo de Plaza de Mayo estuvo bien, claro. Bueno, o fuimos responsables y pedimos disculpas. No, claro, es decir, mis abuelos ideológicos son los que hicieron eso, no, en cambio el peronismo se hace cargo. Los 90 fueron un tiempo difícil en el que el peronismo equivocó el camino, pero equivocó el camino en un tiempo en el que era muy difícil. Hay que recordar que cuando gana Carlos Saúl Menem, se le cae en la cabeza el muro de Berlín, se termina el mundo que se conocía durante medio siglo, se termina. Y había ahí un filósofo muy interesante en aquellos tiempos que se llamaba Francis Fukuyama, que decía, se terminó la historia. Fin de la historia. Fin de la historia. Ahora hamburguesas y Coca-Cola, democracia y derechos humanos para todo el mundo. Bueno, después quedó revelado que eso no alcanzaba la Coca-Cola. No alcanzaba la Coca-Cola y nuevamente grandes pueblos quedaban aislados de los beneficios de ese nuevo orden global y la historia empezó a girar otra vez. Mientras tanto, el justicialismo trató de montar en esos tiempos, pero guardó allí cuadros que iban a ser los que sacasen de vuelta el espíritu revolucionario. Es decir, a veces me dicen, bueno, Cristina estaba allí. Y sí, Néstor, el propio Néstor estaba allí, todo el peronismo estaba allí. Sí, todo el es peronismo. que el peronismo tiene la particularidad histórica de ir superándose, en sus contradicciones, incluso ir incubando la superación del programa político de ese momento. Exacto. Pero bueno, ahora pasa, viniendo de vuelta al ¿Pasará presente, eso con Kicillof? Yo creo que Kicillof tiene que ser el próximo presidente. Quiero eso. La verdad creo que Cristina, que es la conducción del peronismo, también quiere eso. Y que para que eso suceda un poco hay que pelear, ¿no? Es decir, que esto... Hay que ganar. Hay que ganar, ¿no? En política nadie regala nada. Si te lo regalan no sirve. Claro. No sirve. Entonces, esto... Si te lo regalan, después no puedes votar en el Congreso como dicen tus convicciones. Sí, o te pasa por la cabeza qué le habrá pasado a Alberto para dilapidar la victoria que tanto nos costó, porque encima al endeudador por 100 años le ganamos por un punto con Alberto. Y esa era la oportunidad de limpiar las catacumbas de la democracia, como fue la imagen que él usó para desmantelar todos esos circuitos de espías, jueces, periodistas, embajada de Estados Unidos, eso, abrirlo y que se... No lo hizo, lo dijo bien, pero no lo hizo. Era el momento para desconocer la deuda criminal que tomó Macri para 100 años de los argentinos, el préstamo más enorme de la historia del Fondo Monetario Internacional, sin pasar por nuestro Congreso Nacional ni el Fondo por su Consejo Directivo, y con un montón de líderes mundiales sacando la cara por Argentina, diciendo no se puede hacer eso con un país civilizado, no se lo puede dejar que se lo coman los buitres. Le pasamos la deuda externa por el Congreso criticándolo y todo, pero haciendo los papeles. Entonces, son pecados del peronismo. Ahora, los pecados del peronismo nosotros nos hacemos cargo, los explicamos, los aceptamos, pero seguimos teniendo un programa en el cual denunciamos al antiperonismo como una fuerza política de desmantelamiento de la patria y de las condiciones de vida. Por eso es que aspiramos además a que todos sean peronistas. Agarramos un radical y ya lo queremos reclutar. Ayer daba vuelta un video del propio Perón hablando luego de la reunión que tuvo con Ricardo Balbín en el año 73, diciendo, nos hemos comprometido de que si ganamos las elecciones vamos a convocar a los radicales, no solamente para que nos controlen, sino para que se encarguen de ciertas áreas de la gestión del Estado. Y tenemos la promesa de que si ganan los radicales, también nos incorporen al peronismo. Digo, qué impensable eso en la actualidad, ¿no? Es que eran fuerzas populares ambas. De hecho, Perón era radical. Es decir, sí. Nos tienen así con el binomio, pero Perón era radical. Scalabrini Ortiz, Jaureche, es decir... Quijano, si no eran fervorosamente radicales, lo mismo se consideraban dentro de ese campo nacional de ese momento, que muta hacia el peronismo, pero no era... Yo a veces veo algunos, hay por supuesto excelentes cuadros en el radicalismo, pero hay veces que veo algunos a los que solo les queda un antiperonismo, porque no son guardianes de las instituciones, porque avalan un gobierno como este. Hay
Gente que avala un gobierno como este, un gobierno que renuncia por cadena Sí, nacional a la soberanía. radicales que votaron en contra del financiamiento de las universidades públicas, por ejemplo, que es una bandera del radicalismo histórico, desde 1918, hace más de 100 años. Exacto, es decir, que es un orgullo distintivo de la nación argentina haber puesto de pie la universidad pública, y no hay una universidad pública como la Argentina en el mundo. Guido Giacosa, ¿y cómo van a hacer, o cómo pretenden hacer, o cuál es la estrategia para que la sociedad y los salteños en particular de la capital vuelvan a mirar al peronismo? Porque reconozcamos que el peronismo no viene de tener actuaciones electorales destacadas, propias de la dispersión y de la falta de cohesión interna, me imagino, pero ¿cómo van a hacer ahora para tratar de renovar esa expectativa en la sociedad? Bueno, por una parte está nuestra organización y nuestra unidad, que son argumentos muy fuertes. Si antes el justicialismo, el peronismo no hacía demasiado pie en las elecciones provinciales, de la capital particularmente, sobre todo de ¿no? la capital, es porque estaba cooptado su principal herramienta electoral, que era el Partido Justicialista, que es el pivot ordenador natural del peronismo. Entonces, en la medida en que lo tenían al PJ maniatado, el último candidato a senador del PJ fue Matías Posadas. Recordame eso. Y esto es en el 2021. Ya está, igual no estás como Moreno diciendo Santoro es radical. No, Santoro es peronista. Claro, Matías, no sé si es radical. Claro. Otros radicales, yo le tengo estima, pero sí, yo también. prefiero otros radicales. Sí. Yo no lo reconozco unos radicales tampoco. Que no sean hinchas de Patricia Bullrich y que no sean hinchas de los muros ni del Estado pequeño. Bueno, pero en fin, ese era. Claro, no tenían la herramienta. No teníamos la herramienta. El movimiento peronista, la expresión peronista. El PJ puesto ahí maniatado, y eso era muy útil a las estrategias del gobernador. Entonces esa es una, nuestra unidad y nuestra organización. Y la otra es hablar claro sobre qué es lo que venimos a hacer, que es, venimos a desplegar un programa político que es nacional, que tiene, que es muy evidente. Por empezar, es un programa de resistencia, más que de oposición a lo que está pasando en la patria, a la entrega de los recursos naturales, a la devastación de la calidad de vida de los argentinos, y en la cual los salteños no nos la llevamos gratis. Es decir, claro. A ver, tenemos el desempleo más alto del NOA, en medio del supuesto boom minero y que nos está viendo y todo, pero la verdad es que en cualquier provincia del NOA la gente sin minería está trabajando mejor que nosotros. Tenemos pequeños detalles, no son pequeños porque gravitan enormemente en la economía de las familias, pero por ejemplo la ley EDESA, que es una ley que básicamente, que aquí atravesó la escribanía de la legislatura sin levantar olas, pero lo cierto es que los salteños tenemos autorizada a nuestra empresa privada prestadora de la energía eléctrica un permiso para que ellos se pongan la tarifa solos. Sí. Y claro, desregulada la tarifa. Es como que a mí me digan cuánto querés cobrar. Sí, ¿cuánto querés cobrar? Cobrate de aquí. Y vos decís, bueno, ¿cuánto hay? Claro. Te cobro todo. ¿Cuánto me entra en los bolsillos? No tiene, es decir, estamos regalados los salteños. Sí. Lo mismo con los impuestos. Entonces, nos hacen creer una cosa, pero lo cierto es que nos están achurando. ¿Por qué te referís a la legislatura como una escribanía? Es verdad. Debo pedirle perdón a los escribanos que normalmente mantienen... Me encanta cómo arranca la campaña, Guido, con la ametralladora. Claro. Las escribanías son normalmente oficinas ordenadas y prolijas, cosa que está ausente en nuestra legislatura. Yo amo nuestra legislatura como institución. Escucho horrorizado que hay unos candidatos a senadores que dicen hay que cerrarlo al Senado para ahorrarse plata. Te quiero hacer escuchar un audio que ahí lo mandé al grupo, porfa. Justamente... Pues te iba a decir, Guido Giacosa, vos sos un hombre de la política, un militante de la política. Me llama la atención que de alguna manera ataques a la institución, digo, donde justamente se representa la política en su más alto nivel, o debería, por lo menos. Sí. Yo no la ataco. Ataco un sistema político en el que nos tienen adormecidos a los salteños, y entonces estamos llenando nuestra legislatura, el corazón de nuestra democracia, la estamos llenando de influencers, actores, figurones,
y conductores de televisión. Conductores de televisión, y cada vez está más vacía la Sí, sí. discusión política ahí, que no es que se tienen que estar agarrando, bueno, se están agarrando de los pelos figuradamente, pero no por las cuestiones que nos importan a los salteños. Yo puedo ir y debatir allí encarnizadamente, pero por supuesto con el respeto que la democracia exige. En cambio ahora vemos irrespetuosidad, violencia, y de política y de democracia nada. Pongo otro ejemplo, Sí. el RIGI. Las empresas que hicieron aprobar el RIGI a la nación, No vino un mango con el Rigi. ni veremos si es... había quien utilizaba eso de los espejitos de colores, dicen, es para los espejitos de colores que en la metáfora de los pueblos originarios recibían a cambio de su oro. Fue un negocio al lado del que estamos haciendo nosotros con el RIGI, porque no hay espejitos de colores. Ni siquiera espejito Es de un colores. régimen para que se lleven y no dejen nada. Nada, ni espejito de colores. Ni espejitos de Me colores. gusta ese concepto. ¿Tenemos el audio listo? Por favor, escucha este audio que pertenece a la actual diputada, ¿cómo es el nombre de Galleguillos? Griselda Galleguillos, y actual candidata al Senado. Y esto decía a mí, ¿Se ve después mejor reflexionemos. con los auris? Sí, capaz Sí. que lo escuchás mejor. Y yo desconecto el mío. Ponelo. Y con respecto a los Ahí está. senadores, ni qué hablar. Son 23 senadores, son cadáveres, directamente seniles, son momias. Aparte de la edad, que todos somos viejos, ¿no? Porque realmente... Y no tengo nada, y vuelvo a decir, contra los viejos y gente que ha laburado durante toda su vida y realmente se merecen un sueldo digno, que es el caso de los jubilados, de la gente de bien. Estoy hablando de estos parásitos, de los zánganos. Bueno, las tenía anotadas dentro de la locución que dura solamente 23 segundos, el fragmento que mostramos, llama a los senadores cadáveres, seniles, momias, parásitos y zánganos. Yo no estoy pidiendo Al que... estilo Libertad Avanza Claro. ya está con la camiseta Claro, puestísima. y yo no estoy pidiendo que sea contemplativa ni que tenga una mirada benevolente con los senadores. Ahora, ¿qué se puede construir con ese nivel de agresión? No, nada, no se puede construir nada. Solamente se puede construir una carrerita personal. Porque hay una frase de Quevedo, del poeta español, que el vulgo es necio, mas lo paga es justo hablarle en necio para darle el gusto. Entonces, hay una irradiación de antipolítica. Sí. Si uno, en vez de decir, vengo a hacer esto, vengo a derogar la ley EDESA, vengo a impedir el impuestazo, vengo a detener la motosierra, y habla del RIGI, y habla de las cosas que tenemos que decir, en vez de eso digo, los políticos son truchísimos, cadáveres, momias. Claro, por ahí la señora que está indignada en su casa, el señor que está en el auto indignado por las cosas, eso sí le parece El chico que bien. está en Instagram. El chico que está en Instagram, O en en TikTok, TikTok. dice, al fin alguien que dice las cosas Sí. de verdad. Que putea como yo. Sí. ¿A quién le sirve ese legislador? ¿A quién le sirve? A ella nomás, a nadie más. A los vecinos de Rosario de Lerma, por cierto, no. Por cierto, no. Y es una cosa, y es esto. O el otro candidato a senador por la capital, o ¿Cuál? dos, que dicen... Decir nombre, decir no, nombre. es que no me acuerdo si es, creo que es Gaufín, Sí, que dice hay que cerrar el Senado y ahorrarse la plata. sí, sí, Y ahorrarse la plata. Lo dijo acá. Lo curioso es que, vos sabés que estábamos hablando de ese argumento y dice, cada senador vale 1.200 millones. Yo digo, bueno, ¿y cómo es el cálculo del diputado? Y cada diputado vale 450 millones. Y le digo, bueno, para la gente que está del otro lado, que sepa que sea un senador o sea Gaufín, por lo menos se llevan 450 millones. Y ahí como que reculó y dijo, no, bueno, no es así. Y bueno, le expliquemos a la gente que no es así. Si no es queda que- en el eslogan. Es que decirle una cosa, un latiguillo que engancha. Entonces, Obviamente que nos cerremos el indigna Senado. todo. Ayer veíamos la pirámide de ingresos. Estamos todos los que nos consideramos clase media, estamos caídos de la pirámide de la clase media. Y sí, la pobreza Entonces obviamente te dicen tanto vale la política, pero es más caro que no haya. más caro. Es decir, hemos votado contra la casta. Ese que es la síntesis semántica de eso que nos han enseñado a decir los políticos, que son otros. La clase política, que es una versión así como con anteojos de decir los políticos. Y finalmente la casta, que es una entelequia invisible. Y hemos votado contra la casta. El otro día nos han aumentado, nos multiplicó por 5 el costo de la nafta, de la energía, de la nafta que utilizamos para movernos, para producir, para comprar.
tenemos el tarifazo de la luz, esto que estamos diciendo, entonces votamos contra la casta y estamos votando contra una construcción ideológica que en realidad lo que trata de desmantelar es la inmunología del pueblo argentino para que se deje saquear. Guido, yo la última cortita por mi parte. ¿Cómo crees que va a ser la campaña? Nosotros otra cosa que comentamos acá es que estamos a un mes, literalmente un mes y un día, y como que no hay clima de campaña, no vimos carteles, no vimos actos, en los barrios todavía no se están apostando en las lotas, nada. ¿Por qué esto? ¿No hay clima de campaña en Salta? ¿No se sabe quiénes son todos los candidatos? Bueno, formalmente empieza mañana la campaña, pero además está esta irradiación de antipolítica que hace que los ciudadanos empiecen a ver de reojo esto como una cosa de políticos, no de ciudadanos. Son ciudadanos que muchas veces han sido objeto de un discurso desciudadanizante, entonces, cosa de políticos. Y por otra parte, esta apatía está medio fomentada por el gobierno provincial, que repite eso, no pasa nada, no hay... pero es una invitación a la bulia, más que una descripción, porque la campaña empieza mañana formalmente, podremos poner carteles, a los que los tengan, que normalmente vendrán de la misma fuente de la bulia. Cuando prendan el botón de on, aparecerá la campaña, saldrá de las imprentas de la ciudad o de ciudades y nos inundarán, hasta lindo lo veremos a Biela en ese momento. Ahí vamos a sentir la campaña. Mientras tanto somos los militantes, los activistas políticos, los que estamos tratando de llevar ruido y comunicación política al oído del ciudadano. ¿Tenés buenas expectativas de lo que puedan construir en este rearmado del peronismo? Re buena porque de hecho ya hemos ganado porque ya nos hemos armado, que estaba imposible, de modo que... Lástima que le faltó unidad, ¿no? Hacia adentro, me imagino. No, la verdad que estamos muy bien. Somos muchas listas dentro del frente, pero dentro del frente... Digo, eso dificulta que conquisten banca finalmente después. Puede dificultarlo, pero no es seguro. Si nosotros ganamos la elección, metemos Entra 3 todo, o 4, sí, entran todos. metemos hasta los suplentes, como decía uno. Sí. De modo que no es, y hay mucha armonía y mucha concordia entre los candidatos. Yo voy a una reunión que hacen 2 listas de concejales y están juntos, y se desean suerte al otro. Es más diversidad que desunión. Es más diversidad que desunión porque había palos muy distintos y la verdad es que se consideró que estaba bueno que una lista la encabece Verónica Caliba, que es una ex diputada nacional de los salteños, y la otra la encabece el Rana Villa, que estuvo a punto de ser diputado nacional por los salteños. Si lo hubiera sido, no hubiéramos puesto los votos para la ley base de Moxon. 2 figuras importantes de nuestro movimiento y que tienen para elegir los compañeros y las compañeras. Bien. Bueno, Guido, la verdad que ha sido un gusto. Esperamos tenerte más cerca de las elecciones, que sea una campaña en paz y de propuestas. Ese es el pedido que le hacemos de nuestro humilde lugar a todos los candidatos. Así es, sí, yo ratifico, he estado muy a gusto aquí, muchas gracias por la invitación y por supuesto dispuesto a venir cuando ustedes digan. Muchas gracias.